Bueno, buenos días. Vamos a empezar con el taller de hoy, que es enfermedades en trigo y cebada. Mi nombre es Verónica Yomá, pertenezco a la regional de Montecristo en Córdoba. Bueno, les damos la bienvenida a este taller a todos y a los disertantes. Voy a presentar a los disertantes. Lucía Curetot. Lucrecia. Muy temprano. Lucrecia Curetot es ingeniera agrónoma, egresada de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR. Realizó una maestría en protección vegetal con orientación al manejo de enfermedades en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña como jefe en el área de protección vegetal de la Estación Experimental Agraria INTA Pergamino. También nos acompaña el ingeniero Matías Pastore, quien es también egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR y tiene una maestría en protección vegetal con orientación al manejo de enfermedades de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Les comento cómo es la metodología del taller. Los disertantes nos van a compartir sus experiencias unos 20-25 minutos. Después tendremos un espacio de preguntas y seguimos con otro taller. Bueno, bienvenidos. Bueno, muchas gracias a Presid por la invitación que nos hacen todos los años. Gracias a todos los que vinieron viernes 9 de la mañana, después de alguna movida anoche. Así que bueno, muchas gracias por estar y por venir al intercambio. También a Matías por aceptar la invitación de compartir este taller. Y bueno, nosotros el tema que habíamos propuesto es enfermedades en trigo y cebada, cómo controlamos los patógenos que son biotróficos, que siempre necesitan estar sobre un hospedante vivo, y un necrotrófico que puede permanecer tanto en rastrojo o en semilla. Entonces, a grandes rasgos, si esta sería una planta de trigo o de, a ver si, ahí está, y de cebada, vamos a suponer que es lo mismo. Nosotros tenemos varios patógenos que afectan hojas, espigas y semillas, tallos, y también todos los patógenos habitantes del suelo que afectan raíces. Dentro de la cebada, las más importantes dentro de su manejo son, en la mayoría de las zonas, lo que son en hojas, todo lo que es las manchas foliares, ya sea por tresleras y bipolaris, y también ramularia más hacia el sudeste. Dentro de lo que es en trigo, una de las más importantes son las rollas, rolla de la hoja, rolla estriada y rolla del tallo, y así también las manchas foliares causadas por dreslera. Sin olvidarse que algunos años es muy importante lo que es fusariosis en espiga y todas las enfermedades que están en la semilla, que muchas de ellas, como fusario y bipolaris, pueden afectar el poder germinativo. Hay otras, como las dresleras, causales de manchas foliares, que ahora Mati lo va a explicar mejor, pero que no afectan el poder germinativo, pero que sí las pasamos de una campaña a otra a través de la semilla. Bueno, y todo lo que es patógenos habitantes del suelo, hay en muchas zonas que sí cobran importancia, como son Fusarium, Rhizoctonia, Bipolaris, Macrofomina, Pythium y Pietin, que ya hace varias campañas que no se ve tanto, pero sigue siendo importante para algunas zonas. Bueno, dentro de lo que es las enfermedades en trigo, las más importantes o las que mayores pérdidas producen en rendimiento respecto a las de cebada son las rollas. En cebada, por lo general, en estas últimas 5 campañas tienen mucho más peso las manchas foliares, ¿no?, en cuanto a las que afectan el área foliar fotosintéticamente activa. Dentro de las rollas, nosotros hoy ya tenemos un complejo y tenemos variedades que presentan las 3 tipos de roya. Acá, si ven, tenemos la temperatura óptima para cada una, cómo va aumentando y cómo aparecen en el tiempo, y la duración de agua libre que necesitan para su progreso, y para infección y progreso. Fíjense lo que es roya estriada, que
requiere entre 10 y 15 grados para empezar. Esas son temperaturas óptimas para su desarrollo, infección y desarrollo. Pero se habla de que hay muchas razas, ya en otros países está la raza Warrior, que es una raza de esta roya que se está adaptando a climas mucho más cálidos. Y sospechamos que en nuestro país puede estar, ¿se acuerdan? La campaña pasada, que aunque teníamos temperaturas altas, la roya estriada seguía avanzando. Y sobre todo, por la poca diversificación de cultivares que tuvimos, y había una variedad muy susceptible frente a roya estriada. Luego, la primera que tendríamos que ver sería esta, luego la roya de la hoja o roya anaranjada, con pústulas naranjas vivas, y la roya del tallo, que no solamente se presenta en tallo, sino también en hoja. Y la característica que tiene es que la vemos tanto en el haz como en el envés, porque esta roya es muy agresiva, rompe la epidermis, vieron que es bien grande la pústula, no solamente de la hoja, sino del tallo, y lo que hace es producir una deshidratación de los tejidos, y a su vez a nivel de tallo lo que hace es limitar la conducción de nutrientes desde la raíz hacia las hojas. Por eso es realmente una enfermedad muy agresiva y reemergente en nuestro país, porque en realidad se ha privilegiado mucho el mejoramiento para mayores rendimientos, pero por ahí nos olvidamos un poquito de prestar atención a este temita de las royas. Dentro de lo que son las manchas foliares en cebada, también lo mismo. El gradiente de temperaturas, ¿cómo las vamos a ver? Primero vemos escaldaduras, sobre todo en el sudeste. Acá, por ejemplo, en norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, ya tenemos presencia de escaldadura, que son estas manchitas más blancas, rodeadas de un halo más bien necrótico, violáceo. Y luego tenemos la mancha en red común y una mancha en red de forma especial, que es esta que yo le puse este cuadradito acá abajo, que es la mancha en red tipo spot, que en muchas variedades de cebada se presenta. Es Dreslera terester, es la mancha en red común, y mancha en red forma especial maculata es la mancha en red, pero de tipo spot. Esta requiere temperaturas un poquito más altas, y luego, más hacia fines de septiembre, octubre, según como venga esa primavera, empieza a progresar mancha borrosa, que es causada por bipolaris, que tiene una abundante esporulación y es muy agresiva, sobre todo en algunas variedades que son más susceptibles. Bueno, acá para hacer un pequeño ejercicio, ¿cómo les parece que puede ser, cómo ingresa a nuestro lote una roya? ¿Está en el lote? ¿Viene de algún lote vecino? Claro. ¿Se acuerdan cuando estudiamos todos la roya de la soja, que decían que volaba a grandes distancias por el viento porque las esporas son muy livianitas, a diferencia de lo que son las manchas, que esos conidios son más pesados, que necesitan salpicadura por agua y demás, para progresar de estratos inferiores a superiores de las plantas? Eso es en mancha. En las royas vienen por el viento, ya sea de otras regiones o de trigos voluntarios que pasaron el invierno y ahí se refugiaron esas royas, encontraron un puente verde y ingresan a nuestros lotes o de lotes vecinos. Y ahí se da la infección primaria, y luego en el lote se produce el desarrollo a partir de las primarias de las infecciones secundarias por el viento y el movimiento de esporas. Mientras que las manchas foliares, ¿qué les parece? ¿Dónde están? ¿Y dónde más? En la semilla. Somos nosotros los que las ponemos ahí. ¿Y vieron cuando tenemos un lote que nunca hicimos cebada y tenemos mancha en red? ¿De dónde les parece que pudo venir? De la semilla. Es muy eficiente, según las condiciones ambientales, pero muchas veces se da, sobre todo cebada. Tenemos cebadas, cuando hacemos análisis sanitario, con un 40% de carga fúngica de mancha en red, que no afecta el poder germinativo, pero que sí después se transmite
de semilla a plántula. Por eso la importancia también de los tratamientos de semilla. Bueno, entonces a partir de ahí, del rastrojo o de la semilla se producen las infecciones primarias y después van explotando esas infecciones secundarias. ¿Y cómo es más acá el progreso de la enfermedad? ¿Por qué se da? Que yo recién lo dije. Por el salpicado de gotas de lluvia de estratos inferiores a superiores. Bueno, y en cuanto al avance a nivel de superficie, si yo tengo acá estas pustulitas de roya, esta es una hojita de trigo con roya, en el tiempo esas rollas van a producir millones de pústulas, son enfermedades explosivas, y van a generar nuevas pústulas, o sea, aumenta por el número de pústulas por unidad de superficie. Y estas, aparte, todas las rollas tienen periodo de latencia más corto. ¿Qué quiere decir? Que desde que infectan hasta que vemos la nueva pústula, pasan pocos días. Perdón. En cambio, para lo que es manchas, fíjense, acá yo tengo una mancha, ¿y cómo le parece que puede avanzar en una hoja la mancha? ¿Por la producción de nuevas manchas o más que nada porque se van expandiendo esas lesiones? Claro, se van expandiendo, son necrotróficas, pueden vivir sobre tejido muerto, esas enzimas, toxinas del hongo van matando células y a su vez después esas manchas se van uniendo. Bueno, y acá, este es medio complicado, pero yo lo hice para poner cómo era la etapa de infección de una espora de roya, y cómo después aparecen las pústulas. Y acá, cómo son las etapas de infección de manchas. Fíjense que acá hay una esporita que ingresa, se produce el micelio, las lesiones están acá abajo, y después recién ahí vemos más adelante la lesión expandida y la producción de nuevas esporas que van a producir la infección secundaria. Fíjense que este periodo es más largo que el de las rollas. Si vemos la roya del tallo, el periodo de latencia es entre 7 a 10 días. O sea, eso nos va a dar la cantidad de infecciones que vamos a tener durante un ciclo del cultivo. Y las manchas es muy variable también, depende por supuesto de las condiciones climáticas, pero varían entre 8 a 20 días, 5 a 20 días, entre 15 y 31 días. Y fíjense la roya del tallo entre 7 y 10 días, y eso es muy importante porque a veces la determinamos en inicio de formación de granos, y ya se nos pasó la residualidad del fungicida que habíamos aplicado. Y a veces hay que hacer reaplicaciones en variedades muy susceptibles, como pasó en las últimas campañas, por ejemplo con Bagué 601, que hubo que hacer nuevamente controles porque es una enfermedad realmente muy agresiva. En una semana las infecciones nuevas pueden ser muy importantes. ¿Y qué pasa con rollas? Yo la verdad que... Hola. 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 Ahí está. No me puedo salir de acá por la filmación. Bueno, ¿qué pasa con rollas? Miren, si esta es la Argentina, esto es Brasil y acá tenemos Uruguay. Nosotros compartimos mucho germoplasma con Uruguay, y también con todo lo que es el norte del país, más el litoral, Entre Ríos, Santa Fe, Reconquista, que es donde aparecen primero las rollas. Y esas rollas vuelan a grandes distancias por el viento. O sea, tenemos un área epidemiológica muy importante donde compartimos material genético y eso hace que tengamos unas sobrevivencias durante el verano en trigos voluntarios, hospedantes secundarios. Hay bajo inóculo inicial, pero hay una gran producción de inóculo. Por ejemplo, la roya de la hoja produce 3.000 pústulas por lesión por día. La roya del tallo, 10.000. Entonces realmente la producción de inóculo es muy importante. Y el transporte aéreo a grandes distancias juega un rol fundamental. Y bueno, y también hay un cambio de comportamiento de cultivares con corta duración de la resistencia. Esto está asociado al área con cultivares susceptibles. ¿Qué pasó en la campaña pasada? Nos pasamos todos del Bagué 601, muchos, al Algarrobo, ¿no? A ver, esto lo hablo porque
lo podemos manejar a todas estas variedades susceptibles con monitoreo, con fungicidas, con fechas de siembra, que sería un manejo cultural. Sembrando más temprano podemos escapar de cierta forma de las enfermedades. No es que estoy castigando. Pero bueno, si nosotros forzamos cada vez más el sistema teniendo muchas superficies con una misma variedad sembrada, vamos a tener siempre esas razas predominantes en su máximo esplendor y vamos a estar teniendo muchísimas infecciones. Sobrevivencia durante el verano, incremento durante el ciclo del cultivo y mayor tasa de aparición de nuevas razas. Bueno, y acá yo les quería mostrar, pasando a cuáles son las principales enfermedades asociadas a semilla de trigo y cebada. Tenemos muchas, son todas las manchas, los carbones, mancha del nudo, la gruma, todas las bacterias, bipolaris, todos los que producen tizón de plántula como fusarium, que afecta poder germinativo, bipolaris, y algunas, bueno, las dresleras, encebada, escaldadura, ramularia, que ya es un tema aparte, pero algunas se comparten tanto en trigo como en cebada, y es el caso de mancha borrosa causada por bipolaris. Esa es una de las que principalmente se comparte. Y también se habla de que ramularia, un hospedante, es el trigo. Sigue, Mati. Estaba tan entusiasmada que... Hola, buen día. Sí, para continuar con la presentación y bueno, en base a lo que les comentaba Lucrecia, ahora vamos a tratar de ir integrándolo con factores de manejo. Simplemente y a modo esquemático para recordar, digamos, cuáles son las hojas que debemos cuidar o cómo se generan los fotosimilados, tanto en el trigo como en la cebada. Si nosotros tenemos en cuenta que la generación de fotosimilados para el trigo, fíjense qué pasa, obviamente por la hoja bandera, la espiga y la hoja bandera -1. Eso también asociado al momento en el cual voy a intervenir, digamos, con una aplicación foliar. Si aplicamos en 32, voy a estar protegiendo hasta la hoja bandera -2 y en 33 hasta la hoja bandera -1. Si bien, por supuesto que esto no es matemática, porque en realidad uno maneja poblaciones, estaría disminuyendo la presión de inóculo, pero bueno, no estaría estando en contacto, digamos, directo la hoja bandera con el tratamiento foliar. En el caso de cebada, nos olvidamos de la hoja bandera y la generación de fotoasimilados pasa principalmente por espiga, hoja bandera -1 y vainas, más o menos en este mismo porcentaje, ¿no es cierto? Y claro, la hoja bandera es muy chiquita y no tiene, digamos, sentido desde el punto de vista de la planta esperar la hoja bandera para protegerla para que esa genere fotoasimilados para generar rendimiento. Y en el caso, digamos, entonces de la fisiología, ya nos está dando una pauta, digamos, un cultivo con respecto al otro de que es necesario en la cebada, como generalidad, en el momento de aplicación vamos a estar interviniendo antes que en el trigo. Esto es hipotético, pero bueno, es cómo se desarrollarían, digamos, las manchas, en donde, para el caso del trigo, fíjense que comienzan desde el inicio, digamos, a través de, como decía Lucre, por semilla, transmitiéndola por semilla, o que se encuentra en el rastrojo, de la generación de las primeras 6 hojas basales, que son nuestra fuente de inóculo primario, en una fase de desarrollo que es más lineal, y bueno, después nos pueden acompañar durante todo el ciclo del cultivo. Por supuesto que esto claramente depende de lo que hablamos siempre, que es el famoso triángulo de la enfermedad, y es de saber integrar y de la interacción que se produce entre la planta, patógeno y ambiente. ¿Cómo va a ser esta velocidad y hasta obviamente la presión y la tasa de infección? En el caso de las rollas, vienen por el aire y demás, pero bueno, claramente tienen una fase exponencial, digamos, son más agresivas, esto también es muy conocido por todos, pero lo que quiero destacar acá es que cuál es el momento, digamos, empezar a identificar el momento que debemos intervenir, y claramente es en el inicio de esas fases, tanto sea para las manchas, esa fase lineal, o en las rollas, la fase exponencial, debe ser al inicio del comienzo de esas fases, es saber identificar ese momento para que, digamos, los fungicidas puedan expresar su máximo potencial en cuanto a control y persistencia.
Así que bueno, con respecto al manejo integrado, como venimos hablando, hablamos de la correcta identificación, eso también es clave, saber frente a qué mancha estamos presente o qué tipo de roya para saber con qué molécula debemos realizar las aplicaciones. Después el otro punto es el uso de perfiles sanitarios. Esto es también algo que está medio trillado, pero nosotros lo decimos en todas las charlas. Es la primera herramienta de manejo de enfermedades que tenemos, es cuando elegimos la variedad. Porque el perfil sanitario nos dice en qué, perdón, en cuál es nuestra pata flaca, digamos, en qué enfermedad nos vamos a tener que centrar o prestar más atención para armar nuestra estrategia de control. El INTA esto lo hace todos los años, tanto para trigo como para cebada. A su vez es interesante que más allá de la caracterización de la susceptibilidad de las variedades a las enfermedades, también tienen con y sin aplicación de fungicidas, y ahí se ven las respuestas en rendimiento y eso también determina la potencialidad. Otro punto, comentó Lucrecia, el tema del tratamiento de semilla y las enfermedades que se transmiten por semilla. Esto es muy frecuente, digamos, que nosotros realizamos cuando estamos planificando la siembra, vamos al laboratorio, hacemos lo básico que es PG curado, PG sin curar y peso de 1000 semillas. No es tan frecuente realizar carga de patógenos del lote de semillas que nosotros vamos a sembrar. Y eso, digamos, es algo que deberíamos incluir, a lo mejor no todos los laboratorios lo hacen, pero es algo que debemos incluir dentro de nuestra planificación de siembra. ¿Por qué? Ya que nosotros con el dato que nos llevamos de PG curado y sin curar, quizás nos dice algo, pero no nos dice realmente qué es lo que está pasando con nuestra carga de patógenos en las semillas. Ya que tenemos enfermedades que, como decía Lucrecia, no afectan al poder germinativo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos vamos como con el dato de que el PG curado es igual al sin curar, listo, puedo no tratar. Y en realidad me estoy olvidando de que hay enfermedades que como son silenciosas, en realidad que permiten la germinación, pero son gran vehículo son buenas transmitiéndola como vehículo. Y en el caso de que nos estamos olvidando de las condiciones del suelo, hay muchas enfermedades del suelo y nosotros estamos evaluando el PG dentro de las condiciones ideales del laboratorio, que debe ser así, ¿no es cierto? Se sigue un protocolo para que podamos comparar resultados. Pero nos estamos olvidando de algo muy importante, que es la carga de patógeno de suelo, y eso por supuesto que puede cambiar nuestra decisión en el momento de la siembra. Otra información que también es importante saber es con qué fungicida trata el laboratorio. Generalmente es tirancarbendazim, que sería que si ustedes usan una mejor tecnología en su tratamiento, bueno, podríamos, digamos, sobrellevar algún error o corregir algún error de que no estamos viendo en el análisis. Pero si es al revés, digamos, si los laboratorios tienen buena tecnología para hacer el análisis de PG curado y nosotros hacemos tirancarbendazim en el campo, también vamos a tener un gap, digamos, un faltante de enfermedades que en el laboratorio me estaba cubriendo y yo en el campo no lo voy a tener. Así que, sí. ¿2 minutos? Bueno, muchas gracias. No, y me quedan unas cositas, ya termino. Así que bueno, ese es otro punto importante, digamos, a la hora de que cuando llevamos la semilla al laboratorio, recuerden consultar o llevar su producto, que tampoco no sería tan complejo, para que ese análisis lo hagan con el producto que ustedes después van a utilizar en el campo. Esto brevemente para integrar también lo que dijo Lucre. Nosotros, este es el proceso de infección de las enfermedades. Nosotros que vemos en el campo, vemos la última parte de la infección, es decir, los signos y los síntomas. En realidad, fíjense que los modos de acción que hoy tenemos para tratamientos foliares, fíjense que son mucho más efectivos en los inicios de la enfermedad. Es decir, las estrobilurinas carboxamidas trabajando de manera preventiva, evitando la germinación de la espora o del conidio que llega a la hoja, y de los triazoles es cuando comienza a germinar y bueno, en la fase de la penetración. Nosotros estamos interviniendo generalmente acá. Por supuesto que esto no es lineal, como decíamos anteriormente, son poblaciones, esto se va dando de manera simultánea en el lote y cuando nosotros realizamos la aplicación, tenemos enfermedad acá, bueno, y viceversa. Pero bueno, esto es importante ya que, digamos, nosotros a su vez, más allá de que, digamos, cuando aplicamos es tarde en cuanto al momento ideal también de los fungicidas, ¿no es cierto? Es cuando somos menos eficientes.
No sé si lo dijo Lucre, pero las tasas de control para rollas y para manchas, las manchas son mucho más complejas, estamos hablando de en promedio un 50% de control para los fungicidas. Por supuesto que hay diferentes activos que son más eficaces, pero como promedio, en cambio las rollas no. Como general, los activos que funcionan, estamos hablando en tasas de control promedio de un 80-90%. Este es un ensayo de Lucre del año pasado, pero simplemente para, fíjense la diferencia, son aplicaciones de mezclas de triazoles y estrobilurinas, dos mezclas diferentes. Los colores se refieren a roya de la hoja, roya del tallo y mancha amarilla. Fíjense cómo en los diferentes activos vemos esa diferente performance frente a cada una de las enfermedades. Uno es muy bueno para roya de la hoja, el otro no, y el otro viceversa con respecto a la roya del tallo. Y bueno, las carboxamidas, no me acuerdo si esto era una mezcla doble o triple, pero la performance fue muy buena frente a las tres enfermedades. El otro punto es la respuesta en rendimiento, y esto lo vemos en los ensayos, la consistencia en la respuesta a rendimiento de las carboxamidas frente a las mezclas de triazoles y estrobilurinas. Por supuesto que esto, en la diferencia contra el testigo, fíjense lo que se llevan más de 3.000 kilos en un material susceptible. Bueno, dos palabras también de calidad de aplicación. Es clave, y con el mensaje que venimos trabajando también, es la planificación de la aplicación, es darle cada vez mayor importancia. Debemos pensar y determinar, primero, qué patógeno vamos a controlar, si es necrotrófico, si es biotrófico, en qué lugar de la planta se encuentra, si nosotros tenemos que llegar a la hoja bandera, tenemos que llegar al tallo. Bueno, y regular, digamos, y calibrar el equipo en función a dónde queremos llegar. También el uso de coadyuvantes, hay muchísimos coadyuvantes, y también hacernos esa pregunta frente a la elección del mismo. ¿Qué queremos mejorar de la solución? ¿Queremos mejorar la compatibilidad de los productos de la mezcla? ¿Queremos cambiar el pH? ¿Queremos favorecer la emulsión? Si tienen que ser antivaporantes o demás. El comentario también es que hace a la calidad de aplicación es respetar las dosis de marbete. El marbete es un documento legal que establecen las empresas, las compañías que proveen los productos, y ahí está claramente detallado el patógeno que controla, el cultivo en el que está registrado, por el tema de residuos y también pensando en trazabilidad y en responsabilidad social, digamos, de lo que hacemos con el destino de esa producción, y por supuesto las dosis. Así que ese también es un documento que nos sirve tanto a los usuarios como a los proveedores de las empresas ante alguna falla de seguir lo que dice tal cual el marbete frente a las características y a la utilización. Ya termino, pero esto sí es la última. Esto es un poco de pronósticos o lo que nosotros prevemos cómo se puede dar la campaña, pero por los inviernos, el invierno moderado, templado que estamos teniendo, con bastante húmedo, ya bueno, y a su vez ya están ahí en las redes sociales, ya bueno, hay algunas alertas o vemos que se están detectando manchas y rollas, digamos, en estadios tempranos, así que bueno, en cultivares susceptibles a estar atentos, a monitorear, como dice Lucrecia, ahí están las herramientas químicas que tenemos buenos controles, digamos, no hay que preocuparse si elegimos una variedad de alto potencial, pero sabemos que es susceptible a alguna enfermedad. Lo que sí hay que estar atento, hay que monitorear y hay que, bueno, saber estar para determinar el mejor momento de aplicación. Esto también es algo con los que nos encontramos y bueno, muchas gracias y bueno, estamos para las preguntas. Bueno, ahora nos queda un ratito para hacer algunas preguntas. Sí, buen día. Una pregunta es, ¿cuál sería un segundo hospedante o un hospedante secundario para lo que es roya? Bueno, algo que no comentamos, por ejemplo, roya del tallo, un hospedante importante es cebada. Cebada, ¿tengo que ir allá? Bueno, perdón. Para roya del tallo, por ejemplo, un hospedante importante pasa a ser cebada. Si ustedes siembran una cebada tardía, hay muchas de las variedades que están en el mercado que a fin de ciclo le van a ver roya del tallo y se comparte con trigo.
Y eso es muy importante. La de la hoja no es la misma, es Puccinia ordei. Yo me acuerdo cuando empezamos a sembrar Scarlet hace bastante, el problema que teníamos era roya en cebada, hasta que después fuimos incrementando las manchas. Pero roya del tallo se ve un hospedante y después hay varias especies más, sí. Inclusive fuera del ciclo de cultivo, digamos, en el lapso entre que de un año a otro, digamos. Sí. Un hospedante que no sea ni trigo ni cebada, digamos, ¿cuál sería? Hay varias especies de género Ordium, sí, sí. Buen día, Lucrecia, Matías. Aprovecho que los tengo juntos. Ahí en la pregunta que hizo el colega, quería saber si podíamos replicar. Últimamente estamos intensificando mucho los sistemas en nuestra organización y creemos que a veces vemos con muy buenos ojos de dejar un cultivo de servicio o de cobertura cuando es una cola de máquina que quedó y simplemente estamos evaluando, creemos conveniente, de que ese cultivo lo tenemos que dejar establecido y de hecho completarle con otro cultivo como puede ser cebada. La pregunta es, nos estamos dando cuenta también de que eso nos contribuye a la captura de esos patógenos que están. La pregunta que haría en este caso es, ¿considerás o consideran ustedes que es conveniente hacer alguna aplicación para cortarle el ciclo a ese patógeno? O en definitiva podríamos dejar que ese cultivo, porque tarde o temprano nosotros lo vamos a quemar y con quizás las consecuencias pueden ser de que queden como necrotróficos o realmente consideras que por ahí cortándole el ciclo sería suficiente como para que nosotros estemos más tranquilos de no tener ese cultivo puente contaminando. Sí, eso... vení, así. No me dejes sola. No, mentira. Esto es así. Vos tenés... Es como que vos podés tirar... si vos estás jugando a carnaval y te tiran con un balde de agua y también te tiran con globitos, es como que te van a mojar más rápido. Entonces, si ahí en ese cultivo vos lo que vas a tener es el aporte de ese rastrojo de la cebada, además lo que viene de semilla y quizás lo que te pueda llegar a rebrotar, ¿no? Quizás sí haciendo un fungicida temprano, porque las manchas, acuérdense que tenemos que tratar de... cuando hablamos de preventivo no hablamos de aplicaciones preventivas, sino con un nivel de incidencia bajo, para tratar de no tener nuevas lesiones. Porque las que están, igualmente, por más que yo tenga esta mancha acá y le aplique con un spray, un fungicida, esa lesión igualmente sigue aumentando un poquito de tamaño, no a la misma tasa de que si yo no le hubiera aplicado fungicida, pero sigue, porque tiene la capacidad de vivir sobre tejido, digamos muerto. Pero podría ser una alternativa, incluso este año las avenas, que también puede ser algún hospedante de estas manchas y demás, y que hubo rollas en las avenas, podría ser una alternativa hacer algún fungicida, y sobre todo para cuidar el área foliar, ¿no? De ese cultivo de cobertura, que es a lo que queremos apuntar. No sé, Mati. Sí, no. Para mí, digamos, la pregunta sí es buena. En realidad, es la situación creo que más complicada es gastarle un mango más al cultivo de servicio que da justito. Pero yo creo que, a ver, desde el punto de vista teórico, digamos, que cumple con el rol de puente verde ideal, digamos. Porque estás haciendo un monocultivo, porque es la misma variedad del año anterior, y lo que dice Lucre, en realidad tenés rastrojo y... Yo, a ver, desde lo teórico, después habría que ponerle el margen a ese cultivo de servicio, pero para mí sí, se llevaría una aplicación por lo menos de un triazol temprano, en donde podés tener una muy buena llegada, una buena calidad de aplicación, que vas a reducir notablemente el inóculo.
desde la teoría o desde la fitopatología. Claro, porque esas en realidad no son rotaciones, son secuencias de cultivos. Cuando se habla de rotaciones, porque bueno, yo hice mi tesis con rotaciones, cuando se habla de rotaciones hay muchos trabajos que indican que después el sistema se va autorregulando solo, ¿no? En cuanto a patógenos, insectos, como que hay a los 10, 15 años muchos autores hablan de autorregulación de ese sistema, ¿no? Pero acá estamos hablando de que estamos intensificando y de que estamos haciendo secuencias con especies muy similares, ¿no? Bueno, la última pregunta porque estamos justo de tiempo y tiene que arrancar el siguiente taller. Hola, mi pregunta es, ¿hay alguna novedad, algo, lo ven ustedes desde la investigación, que puede ayudar en el control a través de control biológicos? Sí, es un aporte súper interesante. Creo que es algo que estamos trabajando. Para nuestros sistemas es muy complejo porque tenemos presiones de inóculos muy altas por el sistema de tenencia de tierras. O sea, como que todo tiene que ver con todo, por el tema de secuencias de cultivo y no de rotaciones muchas veces. Lo que sí probamos mucho y estamos haciéndolo es combinaciones de químicos con biológicos, que creo que ese puede ser un camino, pero creemos fuertemente en estas tecnologías. Incluso hay tratamientos de semilla biológicos que funcionan muy bien para el control de Rhizoctonia, de Fusarium, y con tratamientos foliares también. Estamos trabajando con algunos aceites esenciales, con mezclas, pero para la presión que nosotros tenemos en nuestros sistemas, con la escasa diversificación de cultivares, las rotaciones, ahora ha cambiado, ahora hay un mayor diversificación, y también esto pasa a ser algo, por ejemplo, para lo que es manchas, cuando nosotros tenemos alta fertilización nitrogenada, estamos mejorando, o sea, quizás la planta le gana a la mancha, ¿no? Y bueno, nosotros veníamos de un sistema muy con una baja tecnología de insumos, y eso hizo que también exploten las rollas, ¿no? Cuando aumentamos el nitrógeno en la campaña pasada, eso le gusta mucho a las rollas, se crea un microclima, incluso se habla hasta que el nitrógeno como que las atrae, como que les gusta, o sea, así la literatura lo menciona de otra forma, pero lo simplifico. Y sumado a la escasa diversificación de cultivares, creo que eso es también lo que un poco pasa con los biológicos respecto a otros países, ¿no? Que sabemos que están teniendo por ahí mejor performance. Mati, ¿querés comentar algo? Sí, no. Vos que tenés experiencia en biológicos y eso. Sí, a ver, en realidad también son cambios, digamos, en cuanto a lo que esperamos de los productos y a cómo nosotros debemos ser capaces de introducir a los biológicos dentro de un sistema de manejo de enfermedades. En realidad, a veces lo que pasa es que nosotros hacemos ensayos para empresas en donde quieren comparar la performance de un biológico frente a un químico. Entonces, digamos, eso es como que ya es muy complejo, digamos, de poder, digamos, tomar solución, o sea, tomar esos resultados como válidos, en donde son herramientas totalmente diferentes, que sí deben ser complementarias, pero a veces, digamos, yo creo que es necesario, cambiar, digamos, la manera en los que los evaluamos y cómo tenemos que ser capaces de incluir a los biológicos dentro de los sistemas de defensa. Sí, y también hay algo que nosotros buscamos, productividad, ¿no? O sea, se busca tener altos rendimientos, ¿no? Y también se busca no ver manchas. Y quizás, estamos muy exigentes, o no ver rollas, o no ver manchas, pero quizás estamos muy exigentes, pero es muy exigente porque ya el sistema está exigido, ¿no? Una más, Dano. Una pregunta más. Bueno.
Bueno, nos quedamos acá igual, si no Sí, fuera. sí. Disculpe, el tiempo es medio tirano, viene el otro taller atrás, así que bueno, les agradezco a todos la presencia, le damos un aplauso a los disertantes.